Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿me pueden escuchar, por favor? ¿Me confirman? Hola, buen día, si te escucha. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar el curso de cardiología. Esta clase vamos a ver todo lo fisiológico y bueno, vamos a ver las preguntas de examen que hizo el doctor el año pasado y del 2022. Entonces vamos a empezar. Ok, vamos a la siguiente. Entonces chicos, vamos a empezar primero con diciendo qué es el potencial de acción. El potencial de acción simplemente refleja lo que es el ciclo cardíaco. Acordémonos que el ciclo cardíaco se divide en cuatro. Eh, ¿Cómo empieza el ciclo cardíaco? Siempre va a empezar con la fase cero. ¿Qué es la fase cero? Es simplemente cuando se contrae el corazón. Así recuerden, se contrae el corazón, esa es la fase cero. ¿Y por qué se produce? Porque entra sodio. Así de simple. Luego, la fase uno se produce por la entrada de calcio y potasio. Esto se produce porque el corazón prácticamente quiere llenarse de sangre y es por eso que entra la fase 2. En la fase 2 es el periodo de meseta, es decir, es donde va a entrar calcio y potasio a la vez, ¿ok? Va a entrar calcio y va a salir potasio, va a haber un equilibrio y ese equilibrio va a hacer que esa meseta se prolongue y eso va a ser una protección al corazón. Eso es importante, chicos, esto es pregunta de examen, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál periodo es el intercambio de calcio y de potasio? La fase 2 es el periodo de meseta y sirve como de protección al corazón, ¿ok? La fase 3, como vemos, es donde sale muchísimo potasio. Y acá es el periodo de repolarización, ¿ok? Es decir, cuando el corazón se relaja, ¿ok? Entonces la fase 3 es cuando el corazón se relaja, es porque sale muchísimo potasio y acá se pueden producir las taquiarritmias, pregunta de examen, las taquiarritmias que pueden ocasionar muerte súbita. Y la fase 4 es cuando vuelve a empezar todo de nuevo, cuando salen 2 potasio y entra 3 sodio. Y acá se producen las bradiarritmias o ondas T. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es como un resumen, ¿ok? Ok, al siguiente. Ya entonces, eh, esto vamos a representar primero lo que es el ciclo cardíaco. Es facilito, miren, este es el nódulo sinusal, pueden ver yo creo mi mouse, lo que estoy señalando. Este es el nódulo sinusal. De nódulo sinusal salen tres fibras, ¿no? ¿Dónde está? Haz internodal anterior, haz internodal medio y haz internodal posterior. Del haz internodal anterior, que debería estar acá, le comparte uno a lo que es a la aurícula. Y es así como se va a contraer la aurícula. Como la aurícula derecha está más cerca al nódulo sinusal, primero se contrae la aurícula. Pueden chequearlo, miren. Ahí está, se contrae primero la aurícula, le pasa la información a la aurícula izquierda y de aquí recién va directo a lo que es el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular va a pasar al tabique interventricular y se va a dividir en sus dos ramas, derecha e izquierda, ¿no? El haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Y luego va a terminar con las fibras de Purkinje. Entonces, primero se contrae la aurícula derecha, luego la izquierda, luego el tabique y ambos simultáneamente se contraen los ventrículos. Ojo con eso, chicos. Cuidado que piensen primero se contrae el derecho y izquierdo. Sí, si fuera así, sería una patología que se llama extrasístole. Pero en la aurícula, primero se contrae la aurícula derecha y la izquierda. ¿Ok? ¿Para qué es importante esto saber? Porque el nódulo sinusal tiene un ritmo de 60 a 100. El nódulo auriculoventricular tiene de 40 a 60. Las ramas, como vamos a ver acá, tiene de 20 a 40 y las fibras de Purkinje es de 10 a 20. Eso es pregunta examen. Fibras de Purkinje, ¿cuál es su frecuencia? De 10 a 20. ¿Ok? Entonces así se representa en el electrocardiograma. Una onda P que asciende es porque se contrae la aurícula izquierda. Una onda P que se desciende es porque se contrae la aurícula derecha. Este periodo, que sería el segmento PR, es porque está descansando, es decir, está pasando toda la información al nódulo auriculoventricular.
Y esto, el grandote que ven acá, se llama complejo QRS, que simplemente representa cuando se contraen los ventrículos al mismo tiempo. Entonces se contrae y ya está. Y luego está este espacio, esto lo que ven acá, ¿ok? Que sería el segmento ST, S por la onda T. Esto sería el periodo de meseta, ¿se acuerdan? ¿No? Les dije porque eso es su descanso, el corazón. Entonces segmento ST es muy importante porque si está alterado, nos va a indicar, puede tener un infarto, este paciente si está elevado, si está disminuido, ¿ya? Y luego tenemos la onda T, que es esta chiquitita, que va a representar la repolarización ventricular. Quiere decir cuando los ventrículos se van a relajar de nuevo, ¿ok? Y entonces ustedes me dirán, ¿por qué no hay una repolarización auricular? Porque hay una despolarización auricular. Porque la repolarización auricular, como esto es tan rápido, no llega a captar el electrocardiograma, ¿ok? Entonces acá podemos obtener, esto es el potencial de acción. Pueden chequear todo esto lo que vimos. Entonces, primero, como les dije, va a empezar con la fase cero. Ahí está, esta es la fase, lo voy a poner, ¿va a ver? Empieza con la fase cero. Entonces, es cuando va a empezar la despolarización. Luego va a entrar a la fase uno, luego al periodo de meseta, que es donde va a llenarse de sangre, para que me entiendan, que sería el segmento ST, y luego se va a repolarizar, que sería la onda T. Así de simple, y luego empieza de nuevo con su fase 4, que acuérdense, la fase 4 es donde atacan las bradiarritmias. Por eso la fase 4 puede estar representado, aquí esto sería la fase 4 en sí, por la onda P. Entonces, cualquier alteración que ataque a la fase 4, como cualquier bloqueo, va a haber bradiarritmia. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, ve, entonces se ataca la fase 4, va a haber bradiarritmia. Se ataca la fase 3, que sería la onda T, entonces puede haber taquiarritmia, cualquier taquiarritmia, fibrilación auricular, ventricular, lo que sea. ¿Ok? Ya, vamos a ir a lo siguiente. Entonces, este es un resumen de la foto del doctor. Fase cero, entrada de sodio. Fase uno, donde entra calcio, sale potasio. Acá hay un equilibrio, este es el periodo de meseta. Fase 3 sale mucho potasio, ya fase 4 entra potasio y calcio. Hay un equilibrio, ¿ok? Y el cero, la fase cero, la fase uno y la fase 2 se llama periodo refractario absoluto. Ustedes solo memoricen cero, uno, 2 es el periodo buenito, donde va a ayudar a proteger al corazón porque está la meseta. Mientras que el periodo refractario relativo corresponde la parte media de la fase 3 y de la fase 4. Este periodo es malo porque puede haber, ya les dije, taquiarritmias, bradiarritmia, cualquier alteración. Si afecta acá, entonces puede ser fregadito. ¿No es? Si yo le inyecto, por ejemplo, potasio a mi paciente, mucho potasio, va a provocar que se salga o que entre bastante potasio en la fase 3 que debería salir más bien. Aquí entra y ¡boom! Parada cardíaca. Por eso es importante el periodo refractario. Y también es importante, yo sé que lo han visto esto en fármaco, pero es porque aquí se utilizan los antiarrítmicos. También lo van a llevar, pero si mal no recuerdo, en segundo parcial. Entonces, fase cero es donde entra sodio. ¿Y cómo voy a inhibir la fase cero? Pues con antiarrítmicos clase uno. ¿Ok? Con los antiarrítmicos clase uno, como por ejemplo la quinidina, la procainamida, la lidocaína, actúa en la fase cero, bloqueando al sodio. En la fase 2, que sería el periodo de meseta, como lo va a inhibir, ¿ok? Acuérdense que acá es donde entra el calcio. Entonces acá lo va a inhibir. Aquí tenemos el diltiazem y el verapamilo. En la fase 3, out quiere decir cuando sale mucho potasio, usamos los antiarrítmicos de la clase 3, muy usadísimo, pregunta de examen, la amiodarona. La amiodarona actúa en la fase 3 y la fase 4 tenemos al propanolol y al metoprolol que son muy usados que actúan en la fase 4. ¿Ok? Por eso es importante estudiar el potencial de acción para llevarlo a la farmacología. Y bueno, aquí está lo mismo. Bloquea sodio, clase uno. Bloquea el calcio, clase 4. Bloquea el potasio, clase 3. Y bloquea otra vez el calcio en la fase 4. Es la clase 2. Estos son los vectores, para que me entiendan. Un vector es, o sea, se puede dividir en hacia arriba, que viene siendo el lado positivo, y hacia abajo, que viene siendo el lado negativo. ¿De qué va a depender esto? Del corazón. Si es más positivo, va a estar más cerquita al ápex, chicos, al ápex, ¿ya? No al corazón, es decir, al ápex. Este es el lugar más positivo.
¿Ok? Entonces, si está más cerquita, va a estar al ápex. Si está más lejos, va a ser más negativo. Entonces vamos a explicar el triángulo de Einthoven, ¿no? Que no es la gran cosa. Simplemente son derivaciones que son bipolares y monopolares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la D1, que prácticamente va a indicar que este es el brazo izquierdo, que es positivo, y el brazo derecho, que es negativo. Lo más importante acá es ver cómo se interpreta en el electrocardiograma, ¿ok? No importa si estoy positivo o negativo. Miren, voy a hacer zoom ahorita. Hacer zoom acá. Ahí está. Así se ve de uno. Vean, o es una onda P, complejo QRS, que esto es positivo, esto se llama onda R, es positivo, y la onda T. Eso es lo más importante. Luego tenemos D2, que esto es negativo y positivo. Y bueno, esto lo único que nos va a importar va a ser cuando veamos eje cardíaco, su eje positivo y negativo, pero como les dije, lo más importante es ver el complejo QRS. Siempre se va a ver positivo, ¿ok? En D3 igual, miren, positivo. En ABF, ahí está, miren, igual positivo. En ABL puede verse isodifásico, es decir, un tanto positivo y un tanto negativo, o también puede verse un poco más negativo. Y ABR, esto es importante, en ABR siempre se va a ver negativo la onda, ¿ven? Esto es una onda muy negativa. Entonces, eso recuerdo. ¿Ok? Entonces, facilito. De uno, de 2, de 3, todos positivos, a excepción de ABR, que es negativo, y puede haber isodifasismo en ABL. Es lo único que quiero que se aprenda. ¿Ok? Ya lo vamos a ver luego en ejes. ¿Quiere pasar al siguiente? Uy, no. Ya, bueno, así lo vamos a hacer. Ya, entonces las derivaciones, como les dije, tenemos a D1 que se ve positivo, D2 que también se ve más positivo, D3 que puede verse más positivo, en este caso la está isodifásico, ABR siempre se ve negativo, ABL como les dije puede verse isodifásico, aquí está también positivo, pero como les dije, lo que más me interesa es que ABR siempre negativo, es lo único, ¿ok? Y aquí tenemos las derivaciones precordiales, ¿ok? Que esto se pone en el corazón. Desde acá, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces nos vamos a dirigir, vamos a ver si podemos hacer zoom. Esto es importante, chicos. Siempre se va a ver B1 así, es decir, negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque les dije que está alejadito del corazón, es decir, del ápex, que aquí sería el ápex. Entonces, como está alejadito, es negativo. B2 igual está un poquito alejadito del ápex, entonces es negativo. No se olviden de esto, por favor, les ruego. B1 y B2 siempre va a ser negativo. Siempre. Si ustedes ven esto hacia arriba, es decir, positivo, ya no es normal, les digo, a no ser, bueno, que sea personas embarazadas o mujeres o de la raza negra. Pero mientras no les dé ese dato el doctor, si esto es bien puntudo hacia arriba, no es normal, indica infarto posterior, ¿ok? Por eso les digo, ustedes memorícense los básicos porque el doctor les pide cosas básicas. B1 y B2 siempre va a ser negativo. B3 podemos observar que sigue estando más negativo. B4 se vuelve más isodifásico. Esto es importante. Siempre hay isodifasismo en B4 o en B3, pero nunca en los dos. Si ustedes ven isodifasismo en los dos, ya sospechan, se llama signo de Kasser-Walsh, lo vamos a ver más adelante, que se utiliza para hipertrofia ventriculares, ¿ok? Pero solo hay isodifasismo en uno, o en B3 o en B4, pero nunca en los dos. Lo tenemos B5, como ya se está acercando más, vean acá, se está acercando más al ápex, ya es más positivo. Y B6 ya es más positivo. Conclusión, B1, B2 siempre negativo, B3, B4 puede haber isodifasismo en uno de los dos y B5, B6 siempre va a ser positivo. ¿Ok? Ya, muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Entonces, esto es un resumen en sí. Ahí podemos observar D1, cómo se ve D1. Les muestro harto porque me interesa que se memoricen cómo es un electro normal.
Entonces esto es D1, les dije positivo, D2 igual positivo, D3 positivo. Acuérdense, todo positivo a excepción de ABR, que es negativo. Y les dije que puede haber isodifasismo. Miren, esto es del Atlas de Netter de cardiología. Les dije que puede haber isodifasismo en ABL. Eso es completamente normal. ¿Ok? Y les dije que B1, B2 siempre negativo. Siempre negativo. B3, B4 puede haber isodifasismo en uno de las dos. Y B5, B6 siempre va a ser positivo. ¿Ok, chicos? No se olviden de eso, nada más. Ya, ¿y para qué me sirve memorizarme toda esa cosa que me dijiste? Es para localizar el infarto. Y esto es pregunta de examen, segurísimo. Se lo va a preguntar. Ha preguntado el 2021, 2022 hasta 2023. Siempre nos ha preguntado localizaciones de infarto, ¿ya? Entonces, vamos a ir por arteria. Esta es la arteria coronaria derecha. ¿Ven esta? Esta es la arteria coronaria derecha. Perdón, van a disculpar, esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en una arteria que es circunfleja, que rodea el corazón, y una arteria que es descendente anterior o interventricular anterior. Entonces, toda la coronaria izquierda me va a irrigar a la parte interna, es decir, la parte sectal del corazón, y toda la parte izquierda, pero se llama coronaria izquierda. ¿Ok? Entonces, tenemos la descendente anterior, que es esta. Me irriga al septum, que viene siendo todo esto el septum. Y luego la parte anterior y apical. Entonces, ¿quién corresponde al sectum? B1 y B2. B1 y B2 siempre va a corresponder al sectum. Entonces, si ustedes ven alterado en B1 y B2, puede ser que esté alterada la arteria descendente anterior. También la parte apical y anterior, B3 y B4, que sería la puntita. Esto es casi siempre frecuente. Siempre hay infartos, ¿ok? O isquemia que corresponden al sectum y a la parte anterior y apical. ¿Ok? No se olviden, B1, B2, B3, B4. Entonces, anterior y del septum, ¿ok? No se olviden de eso. Bueno, ahora tenemos la circunfleja, que es esta, la que rodea. Entonces, la circunfleja se divide en sectores, en partes laterales, que corresponde a B5, B6. Bueno, esto se divide, así lo divide el doctor, por si acaso, en lateral baja y lateral alta. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Si ustedes ven alteraciones en la lateral alta, es decir, en D1 y ABL, entonces puede significar un infarto ¿de quién? De la arteria circunfleja, ¿ok? Porque es lo que irriga esa porción, ¿ok? Esto es pregunta de examen. ¿Qué infarto se ve en D1 ABL? Lateral alta, ¿ok? Importante. Y luego lateral baja, que es B5 y B6. Luego tenemos la arteria coronaria derecha, que es esta. Entonces, tenemos la zona irrigada derecho inferior, es decir, toda la parte inferior me va a corresponder a D2, D3 y ABF. Si ustedes ven alteraciones en D2, D3 y ABF, preocúpense porque es un infarto de la arteria coronaria derecha, es decir, todo esto, ¿ok? Inferior, les dije D2, D3 y ABF. También es pregunta de examen. Cara inferior del corazón, D2, D3 y ABF. Importante, ¿ok, chicos? No se olviden de esto. Y aparte que la arteria coronaria derecha me va a irrigar al nódulo sinusal. Entonces cualquier infarto, isquemia que haya en el nódulo sinusal me va a corresponder a arritmias. ¿Ok? Y también el nódulo auriculoventricular en su mayor medida. Entonces, para resumir, yo sé que les dije mucho, resuman con esto nomás. B1 a B4, cara anterosectal del corazón. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no ve? B1, B4, todo eso, es decir, cara anterosectal del corazón. ¿Ok? Luego tenemos D1 y ABL, cara lateral alta. Así se lo tienen que memorizar. Cara lateral alta, sí o sí es importante. D1, que está acá, y ABL. Les dije, ABL se puede ver isodifásico. Entonces, esto es para cara lateral alta. Luego B5 y B6 para cara lateral baja. ¿Bien? B5 y B6 les dije que siempre se ve positivo, nunca se va a ver negativo, acuérdense. ¿Ok? Luego tenemos D2, D3 y ABF para cara inferior, les dije, ¿no? ¿Qué les dije que era pregunta de examen? La cara lateral alta y la cara inferior. ¿Ok? Importante. Y ahora hay otra que siempre lo repite porque lo he revisado en varios bancos y en mi año también repitió. Recuerden que el doctor hace el examen en fila. Cada fila no tiene el mismo examen, por si acaso, pero les pone un electrocardiograma que ya lo vamos a ver y solo te dice diagnóstico. Entonces, el diagnóstico fue infarto de cara posterior. ¿Qué significa? R alta en B1 o en B2, cualquiera de los dos. Puede estar una R alta. ¿Qué quiere decir R? Vamos a dirigirnos acá. Les dije, ¿verdad? Entonces, voy a mover esto un ratito porque no puedo ver.
Ya, entonces, como les dije, esto, si lo vemos hacia arriba, entonces significa R, si lo vemos hacia arriba. A ver, no puedo mover esto, vamos a mover. Ya, ahora sí. Entonces, esto, si lo vemos hacia arriba, significa R. Entonces, como les dije, si ustedes ven esto puntudo, positivo, eso significa infarto de la cara posterior. Eso es muy preguntado, muy frecuente. Al doctor le gusta preguntar esto, ¿ok? Y también, si no aparece esa R alta, ¿qué podemos hacer? Dicen, ¿no ve? Se puede añadir B7, B8 y B9, es decir, rodear toda la cara posterior. No se olviden de la cara posterior, que es muy frecuente que lo pregunte el doctor, ¿ya? Aún así estamos viendo todo lo fisiológico. Desde la próxima clase vamos a ver lo patológico y ahí sí quiero que estén ready. Entonces, esto es un resumen, ¿ok? Entonces, como les dije, vamos a dirigirnos a la cara posterior. Cara posterior, aquí para el doctor solo es de B1 o B2, acuérdense, ¿ok? Se va a ver una onda R elevada, ¿ok? Bueno, preguntas, esto es del primer parcial del año 2022, ¿ok? Relacionado al tema. En el AKG, ¿cómo se manifiesta infarto de la cara posterior? ¿Ok? En el 2022 simplemente le preguntó preguntas directas en sí. R alta en B1, pero a nosotros nos hizo un electrocardiograma nomás, nos mostró un electrocardiograma y diagnóstico era, ¿ok? Ok, entonces no se olviden esto, que siempre lo pregunto. En el EKG se manifiesta infarto agudo de miocardio en la cara lateral alta, les dije, ¿verdad? D1 y ABL. Para diagnosticar, ¿a qué frecuencia cardíaca comanda la red de Purkinje? De 10 a 20. Onda Q profunda en D2, D3, 4, ABF, B1, B2, B3. Entonces, ¿qué significa? Apical inferior. Les dije, ¿no ve? Apical inferior. Ahora, esto también les dije, ¿en qué fase potencial de acción interviene el intercambio de calcio equilibrado? En la fase 2, ¿no ve? Entrada de calcio, salida de potasio a la vez. Está equilibrado, ¿ok? Creo que está facilito, no está para complicarse. Y bueno, esto fue lo que técnicamente nos preguntó, ¿no? Examen 2023, primer parcial, fila 3K, fila tiene diferente examen, por si acaso. Diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico acá? ¿Cuál creen? Si vemos acá Q, mira, aquí vemos una Q en D2. Esto es una D2 larga, por si acaso, si le pregunto al doctor, esto es una D2 larga que se utiliza para ampliar y ver mejor el funcionamiento del corazón. Entonces, voy a hacer zoom. Aquí vemos una Q. Aquí también vemos una Q. Entonces, si ya vemos una Q patológica, esto no está bien. Puede tener infarto, ¿ok? Y aparte de esto, estamos viendo en ABF lo mismo, una Q patológica. Y además vamos a ver R alta. En B1 no vemos, pero en B2 sí vemos la R alta, que no debería ser así. Acuérdense, aquí siempre es negativo, ¿ok? ¿Se acuerdan? Les dije, puede ser R alta en B1 o en B2, ¿ok? Muy importante entonces, infarto posterior, ¿ok? Así es su examen, yo creo que así lo va a hacer igual, una imagencita y nada más. Y bueno, y dos preguntas teóricas que hace. Ahora sí, pasamos. Bueno, esto solo pregunta en el examen final, ¿no? El electrocardiograma americano, pero es importante porque ustedes van a poner el electrocardiógrafo. Entonces tenemos rojo para el brazo derecho, amarillo para el brazo izquierdo y verde para la pierna izquierda. ¿Ok? Y bueno, este es el que pregunta, ¿no? El chino, europeo, sus colores, ¿no? Solo varía en blanco, negro y rojo. Ya, vamos ahí al siguiente. Entonces, esto también, bueno, pero esto les va a preguntar al final nomás. No, ¿qué les va a preguntar esto, Nica? Entonces tenemos rojo, amarillo, verde, canela. Esa es la mnemotecnia para que se recuerden cómo se colocan los electrodos. Entonces, rojo, cuarto espacio intercostal, línea para external derecha. Amarillo, cuarto espacio intercostal, línea para external izquierda. El café se coloca línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Y el verde entre el segundo y el cuarto. Así se coloca. Y luego el negro se va línea axilar anterior, línea axilar media. Así facilito se coloca. Rojo, amarillo, verde, café, negro, lila. Rojo, amarillo, verde, canela. Acuérdense de esto porque seguramente le van a preguntar cuando estén rotando cuando estén rotando cardio, a ver, pongan los electrodos, entonces ya se acuerdan, bracito, rojo, amarillo, verde, y acá lo mismo, rojo, amarillo, verde, canela, y ya está. ¿Ok? Y esto es lo que les preguntan, ¿no? En el final, el europeo, su variación, acuérdense, viene siendo a partir de acá, es decir, el cuarto es por azul, luego tenemos amarillo y lila.
Entonces, así se coloca, que ya les dije. Acuérdense, B7, B8 se pone en infartos posterior. Y bueno, este es como un resumen de todo lo que hablamos, ¿ok? Lo único que me interesa de todo lo que hablé es, primero, vean lo fisiológico, porque esta clase es solo para fisiología, ¿ok? Entonces, acuérdense, B1 siempre hacia abajo, B2 siempre hacia abajo, B3 hacia abajo, B4 puede ser isodifásico, pero nunca ambos, acuérdense, ¿ok? Muy bien. B5 ya está más positivo y B6 ya más positivo. Ah, qué fácil es electrofisiológico, ¿ok? Y luego acá tendremos entonces D1 positivo, D2, D3. Acuérdense, todo positivo a excepción del ABR, que es negativo. Acuérdense, ¿ok? ABR es negativo. Muy bien, entonces facilito, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir al siguiente. Vamos a hablar de lo que es el papel electrocardiográfico. Esto se mide en dos, ¿no? En tiempo, que es transversal, ¿ok? Y en voltaje, que es longitudinal. En tiempo se va a medir, como acá podemos observar, de 0,04 segundos. Es decir, 0,04 segundos me va a equivaler un cuadradito pequeño, ¿ok? Un cuadradito pequeño, nada más. Y luego, en voltaje, un cuadradito pequeño, es decir, este cuadradito va a equivaler 0,1 milivoltios. Entonces, un cuadrado grande, que es esto, como son 5 cuadraditos, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, un cuadrado grande me equivale a 0,5 milivoltios. Y siempre hay esto, ¿no? En el electrocardiograma, es su equilibración, para que me entienda, siempre abarca dos cuadrados grandes, es decir, abarca 1 milivoltio. ¿Ok? Y acá viene siendo literalmente lo mismo. 5 cuadraditos grandes me va a significar pues 0,20, me van a disculpar, 5 cuadraditos pequeñitos, de pequeñito me va a simbolizar 0,20 segundos, ¿ok? Así lo memorícenlo porque el doctor usa segundo. Sé que en el hospital muchos usan milímetro, ¿no? Equivale a 1 milímetro, un cuadradito es más fácil, pero el doctor usa segundo y les va a preguntar así paciente con 0,20 segundos. Y para el que se aprendió milímetro, pues no, o sea, se va a chipar un poquito. Por eso yo les digo, apréndanse con segundos. 0,04 segundos es transversal, es de tiempo, y 0,1 milivoltios es la altura, ¿ok? Entonces, en un cuadradito grande tenemos 0,5 milivoltios y también en tiempo tenemos 0,20 segundos. Facilito. Y vamos a ir al siguiente. Entonces, esto me interesa que se aprendan los valores, nada más. ¿Cuánto vale la onda P? Menor a 0,12 segundos y mayor a 0,8. Eso es importante. Así vale la onda P. Como les dije, acá los datos más que todo nos importa en tiempo y no en voltaje. Entonces, esto es importante que lo memoricen. El PR no es tan importante, pero bueno, vale 0,8 segundos. Vamos a ver solo que es importante en síndrome de Wolff-Parkinson-White. En eso no es más importante el PR, pero después no tiene importancia. Su valor es menor a 0,8 segundos, ¿verdad? Luego tenemos el ST, ¿ok? El segmento ST, ¿ok? Que es menor a 0,12 segundos, que no tiene importancia en tiempo, solo en voltaje. Cuando esto se eleva, puede significar cualquier isquemia, infarto que presente el paciente. ¿Ok? Luego la onda T, como podemos observar, también tiene valores, pero no es tan importante. Es menor a 0,18 segundos. ¿Ok? Lo que sí es importante es el intervalo PR. Esto es importantísimo, por eso está en rojo. Intervalo PR mide menor a 0,20 segundos. Nunca se olviden eso. Y tampoco se olviden el valor de la onda P. ¿Ok? Y tampoco se olviden el intervalo QT, que es menor a 0,40 segundos. ¿Ok? Ese es el intervalo QT. Y la onda T es menor a 0,18 segundos. Y esto, lo que ven acá, QRS bueno, el complejo QRS que mide menor a 0,10 segundos. Conclusión, lo rojo sí o sí memorizárselo, nunca olvidarse. Lo de azul también, pero bueno, como les dije, les va a servir, pero no tanto como esto, que sí o sí. Y lo negro no les va a servir para nada. Sí, de una. Ahora sí, nos vamos al siguiente. Entonces, ¿cómo leer un EKG normal fácilmente? Entonces, siempre hay que fijarnos la onda P, porque así inicia, acuérdense, ¿no? Con la despolarización auricular. Entonces, acá hay onda P, acá hay onda P, acá hay onda P,
Y me fijo acá también, ¿no? En todas las derivaciones veo onda P. Entonces, ¿está bien? Sí, parece normal. Luego me fijo si es ritmo, es decir, si es un ritmo sinusal. Más adelante lo vamos a ver qué es un ritmo sinusal, pero prácticamente un ritmo sinusal quiere decir que sí o sí tiene que haber regularidad entre ambas R. Entre esta R tiene que ser la misma distancia entre esta R. Esta R, misma distancia que esta R, que esta R, que esta R y que esta R. La frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 80 latidos por minuto. Y ya lo vamos a ver cómo se saca la frecuencia cardíaca más adelante. ¿Ok? Y en las derivaciones d uno, d dos, d tres, ABF y ABL, acuérdense, son positivas. Y en ABR siempre va a ser negativa. Entonces ya estamos viendo más o menos cómo se identifican. B1, B2, B3, acuérdense, todo B1, B2 siempre va a ser negativo. B3, B4, cualquiera de las dos puede ser isodifásico. En este caso es B3. B5 positivo y B6 positivo. Entonces así facilito se va identificando. La onda S va disminuyendo incluso hasta desaparecer B5 y B6. Vean, esto se llama onda S, por si acaso. Onda S entonces va disminuyendo. Y luego, ya le dije, su disfacimo, puede haber ondas T negativa en B1 o en B2. Esta onda T es importante, por ejemplo acá, esto puede ser fisiológico, ojo con esto, puede ser fisiológico en mujeres o raza negra. No se olviden la onda T, ¿ok? Pero después normalmente es patológico. Entonces así identifican un electro normal. Entonces, ahora vamos a ver qué es un ritmo sinusal. El doctor pone muchísimos criterios, ¿qué es esto? Pero solo les interesa tres criterios a ustedes, ¿ok? Tiene que tener un QRS angosto, es decir, menor a 0,10 segundos. Por ejemplo, acá, miren, este es el QRS angostito, sí, no lo veo tan grande, menor a 0,10 segundos, es decir, que tiene que medir 2,5 cuadraditos. Hacemos un cuadradito, dos cuadraditos incluso. Muy bien, lo veo normal. QRS angosto. Segundo, onda P, sí, todos tienen que tener onda P. Onda P, onda P, onda P. Muy bien, y el RR tiene que ser regular. Es lo más importante. Con estos tres aspectos ustedes ya saben que el ritmo es sinusal. Si esto ven, por ejemplo acá, esto ya no es regular, entonces ya no es un ritmo sinusal, sino es una arritmia sinusal. Les dije, si yo ya no es regular, ya no es ritmo sinusal. Ya acuérdense, el ritmo es un diagnóstico también que les pide el doctor. Entonces, el ritmo sinusal tiene tres perdón, variantes, ¿no? Taquicardia sinusal, bradicardia sinusal y arritmia sinusal. ¿Ok? Bueno, ya va a acabar la reunión, chicos. Le voy a mandar el link de nuevo para conectarnos, por favor. ¿Ya? De un momento se los mando.